Calle 11, su avenida alterna el día de hoy, trae a dudantes reflexionando sobre el tema de la semana, inevitable, que nos trae a la conciencia y a los dolores el tema de la tragedia de la línea 12, de la línea dorada, que ya no es tan dorada después de las tragedias que la han abrazado. Y bueno, Miguel, Magdala, Excel, comenzamos con ustedes. Y luego tengo un programa curioso hoy porque le dimos espacio, yo diría generoso y considerable, porque así se lo merece, al profesor Lorenzo Meyer. Trae nuevo curso, es un curso sobre el México de 1910, digamos, al México de los 60, un poco de historia que nos encanta, pero sobre todo cuando es en voz de alguien que se ha dedicado a leer, a entender la historia, a conectar los puntos de la historia. Gracias, Lorenzo, por acompañarnos esta noche. Y bueno, para cerrar el programa, tengo a un grupo que se formó aquí en el Canal 11 hace ya tiempo para participar en algún programa y sobrevivieron al 11. Se llama Sol Flamingo. Así la revista de hoy, historia reciente, pasada y futura. Y siento el viento que se va. Dudantes, abrimos hoy con tema, la verdad, doloroso, difícil. Entripados estamos todos en la Ciudad de México con lo que pasó el lunes, día de la Santa Cruz, por cierto, una obra civil, pues se derrumbó y con ello 25 vidas se perdieron y más de casi 80 personas lesionadas. La verdad es que sí, sí no hay manera como de visitar este tema sin tener la sensación de estar visitando pues una capilla funeraria, ¿no? Hay una cosa muy, muy ingrata. ¿Cómo están? ¿Cómo viven esta herida de la ciudad desde sus trincheras? Yo honestamente muy dolida, o sea, sí creo que el transporte público en la Ciudad de México es clave, ¿no?, para la movilidad en un país como el de nosotros, y lamentablemente esto se veía venir. Yo soy usuaria del transporte público, digo, ahora con la pandemia casi no me muevo, pero antes de la pandemia era una gran usuaria porque además me gusta mucho más que andar en automóvil, y sí, pues esto te refleja el momento en el que estamos y además cómo no le damos prioridad a ciertas poblaciones y a otras sí, ¿no? Más allá de lo que se sabe del caso de la línea 12 y la corrupción, yo sentía o presentía que algo así iba a suceder en algún momento, porque al ser usuaria te das cuenta de la realidad en la que está el transporte público de tu ciudad, pero nunca pensé que fuera en la que tiene menos de 10 años, ¿no? O sea, yo la verdad es que me muevo más en la 1 y en la 2, que son la rosa y la verde, que son las más antiguas. Yo sí un día dije, me voy a quedar aquí, ¿no? O sea, me voy a quedar y me voy a tener que salir por arriba huyendo, no sé si del incendio de los zombies o de las dos cosas al mismo tiempo como película neoyorquina, pero sí es una tragedia. La verdad que mi cariño y toda mi solidaridad con las víctimas de, sí, quienes fallecieron, pero también quienes todavía se encuentran en los hospitales. Miguel. Antes que otra cosa, un fraterno, solidario y afectuoso abrazo a todas las personas que han visto trastocada su vida en esta circunstancia. Y yo pienso en lo que ha sucedido. Yo también alterno el uso del transporte público con otras formas de movilidad, la bicicleta y en mucha menor medida el automóvil privado. Pero la verdad es que me deja en un tono muy reflexivo, que es cómo a partir de un drama como este, a partir de una tragedia concreta, nos permitimos pensar en la focalización de un problema, pero no necesariamente en el problema en su conjunto. Cuando preguntas cómo quedan después de esto que sucedió, yo te digo hiperreflexivo y con una sensación de vulnerabilidad, porque el accidente que sucedió en el metro es primo hermano de los accidentes que suceden, y no sé siquiera si la palabra accidente es la adecuada, de los incidentes o de las tragedias que suceden en las vías públicas, porque no están bien hechas las señalizaciones, y los accidentes porque no se les da mantenimiento a los autobuses de pasajeros en los que viajan muchísimas personas en este país. Basta con abrir un día cualquiera la prensa y darse cuenta que
Hay accidentes en donde permanentemente mueren personas porque los usuarios de los distintos formatos de transporte colectivo en este país están en el abandono. Entonces, yo sé que estamos todos hiper conmovidos, pero al mismo tiempo, contestando a tu pregunta, insisto, yo estoy reflexivo de la red de vulnerabilidad en la que están millones de personas en este país día con día. La verdad es que este es un país y una ciudad donde, para decirlo con precisión, unos somos más desiguales que otros. O sea, la desigualdad tiene como grados, ¿no? Digo, la verdad es que el Metro Zaragoza, pues sí ayudó a conectar toda la zona de Los Reyes, La Paz, Iztapalapa, y la verdad sí fue un gran salto de integración de la ciudad, ¿no? O sea, antes de esa red que la construyó Manuel Camacho, en la época de Manuel Camacho, el abismo era enorme para esas poblaciones, pero sus vecinos de cerca, que es Tláhuac, Milpalta, ¿no? Todos esos poblados que, por cierto, son muy antiguos en la historia del Valle de México, pues seguían en la marginación y la línea dorada fue como la gran apuesta para conectar. Si hay algo como de paradójico, que sea esa, justo esa línea, ¿no? La que tenía que conectar a las personas más marginadas, más vulnerables, más alejadas de los puestos de trabajo, de los servicios, Magdala, a quien les haya caído encima este vagón de metro. Pues. Sí, es muy fuerte y a mí eso es donde me tiene las emociones, evidentemente en solidaridad con todas las víctimas, pero leía un tuit de una usuaria del metro, de una vecina de Tláhuac, que decía la línea 12 era nuestra garantía o nuestra oportunidad de llegar a nuestro lugar de trabajo en 1 hora y no en 3, como lo solemos hacer las personas que vivimos en las zonas conurbadas y en las zonas más marginadas de esta ciudad. Hacer 1 hora a tu trabajo, tener la garantía de un servicio de transporte más o menos seguro, ¿no? Te pueden bolsear en el metro, pero es mucho menos probable que se suban a asaltarte como sucede en las combis, como sucede en los microbuses. Entonces, esta sensación como de que por fin tienes esas vías de acceso modernas, civilizadas, que te llevan a tu lugar de trabajo y que te permiten estar en tu casa no a las 11:30, no a las 12. A mí eso me tiene bastante afectada porque pienso evidentemente en mi familia, en Tlalnepantla, en los usos y costumbres que nos hemos hecho para viajar en el transporte público, como usar 2 celulares, ¿no? El que tienes que llevar para el que te van a robar porque no hay un metro cercano. En la casa de mi mamá tienes que hacer 45 minutos para llegar al metro El Rosario. Entonces, es una cosa de marginación y que no te explicas, o bueno, sí te explicas, pero cómo la tragedia puede ser redundante en las personas menos favorecidas. Eso es a mí lo que me tiene con el corazón hecho trizas. Es que más allá de las grillas y la corrupción o no, es que sí nos cayó en la cabeza la conciencia de una evidencia en la ciudad. La democracia no es rollo, son transporte público gratuito o de bajo costo para todo el mundo. Lo voy a decir, como decía un colega también de la academia, que decía, si no se democratiza el chofer, el uso del chofer, no hay democracia. Si no te puedes subir a un autobús y tener chofer para todo el mundo, pues desde luego que no hay democracia, lo demás es puro rollo. Y la verdad es que está siendo muy evidente, no sé cómo lo sientan ustedes, pero que esta ciudad no tiene nada igualitaria y el transporte público es la evidencia, ¿no? Si tienes un poco de lana, te subes al segundo piso y la libras ahí en el periférico, ¿no? Y si no, pues vas al sótano y el sótano es esto que estamos viendo, ¿no? Y estos comentarios súper clasistas, ¿no? De que el metro está subsidiado, entonces la gente tendría que pagar más porque solo paga 5 pesos, ¿no? Es para lo que muchas personas apenas si les alcanza, ¿no? O sea, evidentemente hablamos desde el privilegio del que va a Nueva York y se sube al metro, del que va a Europa y se sube al metro, y que paga en dólares o paga en euros y no le importa. A mí me da pena cada vez que oigo esos argumentos, como pena gente, como un pariente que está diciendo tonterías. Y hay un montón, o sea, el metro está así porque la gente no paga lo que debería de pagar y es como no tienes idea del país en el que vive, o sea, en principio aquí se paga en pesos, no en dólares ni en euros, y además el pagar 5 pesos de ida y 5 pesos de regreso para muchas personas es muy significativo de su salario mensual. Entonces,
Eso es como querer vivir en un país en el que no viven, y también parece que el gobierno está en ese mismo canal, ¿no? Como O si sea, no pudiéramos quitarle dinero a los impuestos por el predial o al impuesto a la tenencia o incluso a la gasolina para tener un metro digno. Nos quedan un minutito a cada uno. Miguel, Magdala, cierren. A ver, yo una cosa, hay que pensar que también el transporte público, además de problematizarlo desde la perspectiva de la democracia, se puede problematizar desde la perspectiva de la explotación. El transporte público, siguiendo la idea que decía Magdala, es también lo que ha permitido que personas sigan abaratando su fuerza de trabajo. Hay mucha literatura muy viejita, yo pienso ahorita en Manuel Castells, en la ciudad y las masas, que justo dice eso, transporte público barato para que a la gente la sigan explotando. Entonces hay muchas aristas y lo que sucedió nos tendría que despertar la conciencia y pensar muchos temas. Magdala, cierras tú. Sí, yo me reitero como todo el dolor y la solidaridad, y además, bueno, que el metro es una de las cosas de nuestra identidad chilanga que yo más atesoro. O sea, me encanta la idea ahorita que dice Miguel de recorrerla de norte a sur por 5 pesos, pero que te pueda librar del tráfico y todo lo que sucede ahí adentro. Y la verdad es que sí, aunado a la pandemia y a todos estos meses tan bizarros que hemos estado viviendo, el desplome es un golpe muy duro en nuestro estado de ánimo, y bueno, pues les mando abrazos a todas y a todos. Pues esta no fue una línea dorada, ¿no? Oscura, jodida, envilecida. Y les voy a contar cuál es mi peor horror. Que en 2 semanas estemos aquí hablando los 4 y este tema ya no esté en la cabeza de la mayoría. Y como tantos temas importantes, lo que sigue. Y ya todo el mundo responsable la libró. Silencio, y estaremos hablando de la siguiente serie de televisión o el siguiente comentario de no sé qué líder político. Ese es mi horror. Somos de en una principio el viernes hay una manifestación que sale de Miscuac y otra que también sale, que llega al Metro Olivo para que les acompañemos, ¿no? O sea, quienes no estamos en ese papel en este momento, exijamos justicia por todas ellos y por todos ellos. Pues tomamos nota, Excel. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y seguiremos dudando de si esto que vivimos es una democracia, porque hay días que de plano no lo parece. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Sol Flamingo y vamos a estar tocando un par de canciones para ustedes aquí en Calle 11, así que quédense después del corte. ¿Cómo nos conocimos? ¿Yo? ¿Cómo nos...? Como quien quiera. Sí, tú. Pues nos conocimos hace muchos años cuando íbamos en la secundaria, en la prepa. Soy Bob Esponja. Como grupo nos formamos a raíz, de hecho, de un concurso que hubo aquí en el 11 que se llamó Rock en Contacto. Esta familia es Sol Flamingo. No teníamos una banda, pero nos quedamos en el proyecto, entonces pues teníamos que formar una banda y fue así que inició el proyecto. ¿Por qué Sol Flamingo? El nombre salió de que nos gusta mucho ir a la playa. Entonces un día en la playa vimos los flamingos, pensamos en llamarnos los flamingos, pero ya está muy choteado el los, entonces volteamos la palabra y salió Sol Flamingo. Somos todos de la Ciudad de México. Sí, somos de la Ciudad de México. Bueno, tú eres del estado, ¿no, Coque? Pues sí, básicamente. Pero ¿y ese lugar de sombras? Está más allá de nuestro reino. Nunca debes ir allá, Simba. O sea, prácticamente todos, sí, todos igual. Y bueno, ¿por qué la playa es una inspiración? Justo yo creo que por eso mismo, porque como estamos tan acostumbrados así al caos de la ciudad, a todo así el... No sé, una palabra que no, como que nosotros con lo que queremos hacer con nuestra música es así como que nos transporte a un lugar como muy chill, ¿no? Ya sea un pueblillo, o ya sea la playa, es algún lugar donde pues sí te alejas de todo este mismo caos. Medio hippie ahí en la zona. Tengo conmigo hoy a Lorenzo Meyer. Se lo robé a primer plano y me lo traje aquí a Calle 11. Me hace muy feliz que también trabaje en miércoles. Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estamos? Bueno, pues como todo el mundo, con la pandemia como trasfondo, pero bien.
Hemos aprendido cosas, ¿verdad? Sí, a soportarnos a nosotros mismos, sobre todo. Sobre todo a conocernos, que no es una tarea fácil. Y la pandemia nos ha remitido inevitablemente a la historia, ¿no? El Decamerón se escribió justamente en una gran epidemia. Hemos hablado mucho de la fiebre española, hemos hablado de todo lo que otros episodios como este le enseñaron a la humanidad. Y en ese sentido llama la atención cómo la historia ha sido objeto justamente de revisión. Y esa es tu materia. Yo por ahí quería comenzar antes de entrar a hablar del curso que estás dando y al que nos invitas. ¿Qué le enseña o cómo lee un historiador un episodio como este que será histórico? Digo, todavía no sabemos qué va a decir el libro de historia, pero esto que estamos viendo es histórico, Lorenzo. Desde luego, ahora, no hay una respuesta definitiva a tu pregunta. Cada historiador, cada época, y dependiendo mucho de la personalidad del historiador, va a preguntarle al pasado algo, pero siempre relacionado con el presente, aunque a veces no esté muy consciente. Todo lo que le preguntamos al pasado está relacionado con lo que nos está ocurriendo ahora. Así que esta pandemia, por ejemplo, nos llevaría a preguntarnos exactamente qué pasó en el siglo XVI, cuando la población original, bueno, sufre algo que ni la peste negra en Europa, que acabó probablemente con la mitad de la población. Aquí no sabemos, pero no falta quien nos diga que entre el 90 y 95% de la población original sufrió con la catástrofe demográfica, que fue el encuentro de la biología de los naturales con los virus que trajeron la viruela. Españoles, y eso minó pero terriblemente a la sociedad. Quizá ahora le demos más énfasis, gracias a esto, al COVID-19, le demos más importancia a cómo se sufrió, cómo fue afectada la población original en nuestro país, y que fue una catástrofe terrible. Gusta la provocación porque en efecto uno se hace preguntas sobre la historia a partir de la experiencia presente. Anda uno buscando respuestas y a partir de eso fija las preguntas. Te voy a cambiar de tema. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha planteado que esto que estamos viviendo sería la cuarta transformación. Y nos ha obligado entonces a pensar cómo fueron las anteriores, ¿no? Cómo habrá sido la primera, la segunda, la tercera transformación. Y ahora vas a dar un curso sobre la tercera transformación. Es muy interesante. Lo han llamado De la ilusión violenta a un nuevo régimen, que son 55 cápsulas en video donde el profesor Lorenzo Meyer nos habla de lo que pasó entre 1910 y 1960. ¿Te sirve estudiar la tercera transformación para explicarme la cuarta transformación? ¿Nos sirve de algo? Rafael, el conocer nuestro pasado nos sirve siempre, siempre. Es como para ti o para mí adentrarnos en nuestra propia biografía. A veces lo hacemos de manera muy inconsciente, pero cuando ya tomamos conciencia entendemos cómo el pasado nos hizo ser lo que somos. Bueno, la llamada tercera transformación, que empieza con la caída de don Porfirio y la destrucción rápida de su régimen, pues es lo que prepara el campo para el régimen que ahora en el siglo XXI se está tratando, pues si no de destruir, sí de transformar de manera profunda. Entonces, la situación actual, la que tú y yo y los que nos están viendo vivimos, es en buena medida el choque entre una idea del futuro y este presente que se generó en buena medida
por lo que aconteció entre 1910 y le ponemos 1960 por ponerle una fecha. Otra fecha, que es cuando ya está consolidado el régimen que generó la Revolución Mexicana. Ahí ya se tiene el todo y ya no hay muchos cambios. Hay algo en lo que se parecen mucho esos cambios, esos 4 cambios, esas 4 transformaciones, y es una suerte de hartazgo. O sea, la verdad es que sí, los últimos años del porfiriato son años que en la literatura, en la prensa, arrojan cansancio y obviamente una necesidad de cambio de raíz. Y bueno, pues si yo miro cómo estaban los estados de ánimo gracias a las encuestas en 2018, pues 8 de cada 10 mexicanos querían un cambio de raíz. Entonces ahí te diría, se parecen. Pero luego me preocupa el título de tu curso, que dice, de la ilusión violenta a un nuevo régimen. Y ahí te quiero preguntar si ese es una etiqueta para hablar de la tercera transformación o de la cuarta. Déjame irme a corte y hablamos de las revoluciones, de sus ilusiones y de sus consecuciones. Estamos con Lorenzo Meyer, me lo traje, lo secuestré de primer plano, muy, muy feliz de tenerlo hoy vestido de azul aquí en nuestra calle 11. 1, 2, 3, 4. No hay nada que perder si seguimos lo que sentimos. No hay nada que decir si confiamos en el destino. Es diferente su mirar. Encuentro cosas que no hay. El maquillaje oculta tu belleza. El tono de tu voz explota siempre mis sentidos. Encuentro en el amor aquella sensación que ansío. Es diferente su mirar. Encuentro cosas que no hay. El maquillaje oculta tu belleza. Lo que es, y ella siempre es tan libre, natural, es lo que es, y ella siempre es tan libre. No hay nada que perder si seguimos lo que sentimos. No hay nada que decir si confiamos en el destino. Es diferente su mirar. Encuentro cosas que no hay. El maquillaje oculta tu belleza. Es lo que es, y ella siempre es tan libre, natural. Es lo que es, y ella siempre es tan libre.
Entonces empezamos. ¿Perro o gato? Yo perro. A ver. Perro. Gato. Perro. Perro, sí. Gato. Ay, Son los más dos. alegres. Yo no puedo decidir, pero tengo Para que la decir playa así. son Sí. Desaparece en el mundo uno. Los perros, yo creo. ¿Sur o norte? Norte. Sur. Norte. Sur. 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 Norte. Norte. Los puntos cardinales marcados por la brújula. En vibrador. Este. ¿De José o Juanga? José José. No, José. José. Juanga. Por llevar la contraria, No, es que lo vi, lo fui a ver y estuvo bueno. chido. Prometo que no les defraudaré. José José no lo he visto nunca. No, ya no lo vas a ver. Ya lo Ah, no. El día que lo veas te tengo una mala noticia. ¿Pasó algo? ¿Está bien, José José? ¿Salsa verde o salsa roja? Verde. Salsa verde. Campechano. Verde. Roja, No, salsa roja. verde. El guacamole es la mejor salsa y es verde. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bien. Los chilaquiles sí, buen quedan punto. bien con Adiós. salsa verde, me gusta. Guacamole, sí. Buen punto. Puede ser. ¿Cerveza o vino? Cerveza. Cerveza. Vino. Vino. Servino. Servino. Bimbesa. Primero cerveza y después vino. ¿Maradona o Pelé? Maradona. 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 El Diego, sí. Dieguito, sí. El 10, Dieguito. Maradona, sí. ¿Chanclas o botas? Chanclas. Botas. Chanclas. Chanclas. Sí, chanclas. Mira, de hecho, ahí está el tiro. Ahí están las chanclas. Oye, sí. Chanclas. ¿Merced o Perisur? No, pues Mercedes. Merced. Merced. Barrio. María la del barrio soy. Perisur. Es el que fresa. me queda más cerca. ¡Mira con ropa! No puedo creer que no me trajeras aquí antes. Hermano, muchas No, al gracias. contrario, gracias a Gracias ustedes. a todos por la invitación. El Por saludo. todo. de etiqueta. Gracias. Tengo en entrevista hoy a Lorenzo Meyer. Lorenzo, de veras, muchas gracias por acompañarnos. El pretexto es un curso que está dando en línea, gracias a Polimatía, que se llama De la ilusión violenta a un nuevo régimen, son 55 cápsulas, entiendo, de la historia de México entre 1910 y los años 60. Y de pronto me siento obligado en un espacio tan pequeño a preguntarte cuáles son las cápsulas pues, más interesantes. De repente pienso el movimiento cristero, la nacionalización del petróleo, la estatización de la energía eléctrica, la llegada de la televisión, no lo sé, el estallamiento de las grandes urbes. En estos años, para ti, ¿cuáles son los momentos que más tocan las cuerdas de tu interés y tu corazón, Lorenzo? De mi interés y de mi corazón es el inicio, Rafael. Es ese momento en que un sistema político, tú señalabas que hay un hartazgo en el porfiriato. Bueno, depende de dónde te encontraras tú en el porfiriato. Si tú te encontraras entre las élites, en las personas que están viendo cómo se transforma materialmente, cómo se moderniza México, cómo va encarrerado, ferrocarriles, exportaciones, grandes agroindustrias como la del azúcar, por ejemplo, con los ingenios. Bueno, pues no hay ningún hartazgo. Perdón que te interrumpa. Madero era parte de esa élite y habla de una élite harta. O sea, el propio Madero es síntoma de que incluso la élite estaba cansada de sí misma. Pero fíjate quién era Madero. Madero era parte de de la élite, pero de la que había sido marginado o marginada la familia Madero. En Coahuila estaban, pues sí, eran muy importantes, pero en el contexto mexicano en general no. Y Madero es un joven de la élite, educado, ambicioso, en el buen sentido. Quiere participar en la construcción de México y no se puede, porque hay otros que ya están ahí y más arriba de él y que no hacen espacio, no abren espacio para él. Pero tú ves las cartas, por ejemplo, de Lord Cowdray, bueno, no se llamaba Lord Cowdray entonces, sino de Pearson, el gran empresario inglés que crea
la empresa de petróleo El Águila, el ferrocarril transoceánico, que reformuló, remozó el puerto de Veracruz. Bueno, él estaba encantado y había esa idea de que México ya había dejado por fin de ser una zona de desastre con que violencia, bandidaje, inseguridad, etcétera, a un país próspero, con un gobierno que era la envidia, según nos dirían algunos de los observadores extranjeros, era la envidia de otros países por lo bien gobernado que estaba. La ilusión maderista se topa con el nuevo régimen que fundan no Madero, sino los sonorenses. Porque no habría nuevo régimen priista como lo conocemos sin Obregón, sin Calles. A ver, ese otro episodio, se lo está yendo el tiempo, pero me encantaría también una reflexión, porque dirías de la ilusión violenta al nuevo régimen, y yo inmediatamente pienso en los sonorenses, ¿me equivoco? Un poco, porque yo pienso sobre todo en los zapatistas y en los villistas. Ya. Y en ellos, vaya que sí hay una ilusión, sobre todo, fíjate, los zapatistas que vienen peleando su posición desde la colonia. Entonces llega ese momento en que tienen las armas, en que toman Cuautla y en que luego van a llegar a tomar la Ciudad de México, porque ellos son los que toman la Ciudad de México. Luego llegaría Villa, y que piensan en una nueva constitución no presidencialista, sino una constitución de otro estilo, donde haya la voz desde abajo, vía un Congreso que sea el verdadero centro de poder. Villa también, si tú ves esa sola página, vale la pena, Rafael, de John Reed, de México Insurgente, cuando Reed resume, después de hablar con él y con su gente, la idea de Villa, de qué es lo que quiere que sea México. Es una sola cuartilla, o bueno, una sola página. Y es un México utópico, fantástico el de Villa. Yo creo que los sonorenses nunca tuvieron una utopía. Pero los sonorenses se quedaron con el régimen, Lorenzo. Pues sí. Por esto decía, la ilusión violenta la entiendo bien, vendría desde Madero, pasando por Villa y Zapata. Pero el nuevo régimen es el fundado por los sonorenses. Desde luego, ahí estamos de acuerdo. Y ahí ya sin ilusiones, ¿eh? Lo interesante es que cuando ya aparece asentado el nuevo régimen con los sonorenses, con la élite sonorense, cuando ya está haciendo sus negocios, cuando ya está más interesada en administrar el ingenio del Mante que en la reforma agraria o qué es lo que les está pasando al nivel más bajo de la sociedad mexicana, entonces brota algo inesperado, que eso sí es muy interesante de nuestro proceso, el cardenismo. El cardenismo es una especie de golpe interno que no se esperaba Calles ni los sonorenses que quedan, porque pues Obregón sí ya se había ido de este mundo, no lo sospechan, los toma por total sorpresa, y es otra vez el renacer de esta ilusión de el México donde está el ejido, donde se supone que iba a haber un montón de cooperativas, donde la educación sería socialista, donde habría una especie de utopía, mezcla de capitalismo y socialismo y anarquismo, vuelve a renacer y se vuelve a morir. Y tenemos que hablar de su antítesis, el alemanismo. Lorenzo, sí, obligadamente estaba yo a que aquí se acababa la entrevista, porque tengo 2 bloques, pero no me perdonaría no seguir. Déjame irme a corte y le seguimos, ¿te parece? Un tercer bloque. Adelante, estamos con Lorenzo Meyer. Eso pasa siempre con el profesor Meyer, no hay manera de soltarlo. Corte y regresamos, esto es Calle 11. 1, 2, 3, 4. No me dejes ir, no me digas que es tan fácil, no.
Si me dejas ir, no podré volver tan fácil. No, no. Sin ti, yo soy frágil, pues todo cambia alrededor. Sin ti, yo soy frágil, pues todo cambia alrededor. No me dejes ir, no me digas que es tan fácil. No. Si me dejas ir, no podré volver tan fácil. No. Sin ti, yo soy frágil, pues todo cambia alrededor. Sin ti, yo soy frágil, pues todo cambia alrededor. Hey, ¿qué onda? Nosotros somos Sol Flamingo y les tenemos unas cuantas canciones para después de la entrevista. Así que mientras nos pueden ir siguiendo en nuestras redes sociales, estamos como Sol Flamingo en todas. Así que ahí nos guachamos. Esto es Calle 11, hoy dispuesta para una gran clase de historia, a partir de una serie de conferencias que el maestro Lorenzo Meyer, doctor en Historia, profesor del Colegio de México, está ofreciendo gracias a la plataforma Polimatía. Y bueno, pues nos estaba hablando en este tironeo que traemos de los momentos más luminosos de la historia, ¿no? Villismo, zapatismo, maderismo, versus lo que los sonorenses, Calles y Álvaro Obregón impusieron. Él me devolvió el cardenismo como otro momento luminoso de la historia, la primera mitad del siglo XX, y yo le opongo el alemanismo, ¿no? Que es cuando los cachorros de la revolución pues, se estrenan en el capitalismo más pueril y yo diría más corrupto, fundacional de la corrupción que luego vimos crecer en la historia. Los años 50, Lorenzo, el desarrollismo mexicano y alemán a la cabeza de un modelo de enriquecimiento en la burocracia y en la política. Pues alemán es el resultado, ahí sí te tomo la palabra, de un hartazgo, el hartazgo de la nueva élite política con el cardenismo. De eso, de estar viendo cómo habría una oportunidad para los nuevos dueños de México, pero estaba siendo minada por esta idea de que no, los de abajo son los que tienen ahora la palabra y las bases sociales amplias, masivas. El PNR se vuelve PRM como un partido de masas, pero hay una enorme resistencia. Ya el Almazán, a quien Calles desde el exilio apoya, ya es una advertencia de que puede llegar a usar la violencia, las armas para quitar al cardenismo. Por eso es que el general Mújica, que era el michoacano, amigo de Cárdenas, más radical que Cárdenas. El promotor del artículo 27, nada más y nada menos. Fíjate, desde 1916 allá en Querétaro ya se había distinguido por eso. Bueno, él hay que frenarlo, hay que pararlo. ¿Te suena el término frenar? Sí, cómo no, frenar, con muchas as al final. Con muchas as. Hay que frenarlo. Y el
cardenismo, ¿qué le podemos decir, Rafael? En un acto de sensatez o de ya no jugársela más, le deja el poder a Ávila Camacho como una manera de neutralizar a Almazán. Almazán era un general bastante conocido, ya era un empresario, tenía su base en el norte, en Monterrey, era o sea, un reformador radical opta por un moderado como sucesor para no desbarrancar al país. Y ahí hay un cruce religioso muy importante, porque en efecto Ávila Camacho se reconocía como católico y también era una manera de llegar a una suerte de arreglo después de varias guerras relacionadas con la religión. La guerra cristera previamente, que también está como episodio fundacional del México del siglo XX. Perdóname que me regrese unos años, pero te ruego que me hables de la guerra cristera y ahora regresamos a los 40. La guerra cristera tiene dos fases, ¿no? Dos episodios. La guerra propiamente dicha, que va de 26 a 29, en donde un antiguo general federal, el general Gorostieta, logra organizar a los cristeros, pero claro, el espíritu de lucha de los cristeros no se los da Gorostieta, lo traen ellos. Gorostieta les da la capacidad militar, pero en fin, eso termina en 29 cuando la iglesia, la jerarquía decide que ya no va a poder destruir al régimen de la revolución y entonces mejor pacta. Y el gobierno de Calles también decide eso. Claro que en 29 no es Calles el presidente, pero es el que gobierna. Y los dos se respetan mutuamente y listo. Ahora, todavía en los años 30 queda la segunda cristiada y esa le toca a Cárdenas. Pero Cárdenas no es anticlerical. Él no es católico, hasta donde se puede saber. Tenía algunos amigos curas, pero es más calmado, más moderado en materia de religión. Ya, en cierto sentido, ya ganó. La guerra cristera viene a ser la continuación del enfrentamiento del siglo XIX entre liberales y conservadores. Ya el Estado, el régimen ganó. La iglesia está apaciguada. Ya no tiene el papel que tenía en la colonia, ni el que quiso seguir manteniendo en el siglo XIX. Entonces, digamos que llegaron a un acuerdo. Al César lo que es del César y el principio de laicidad se quedó en la cultura mexicana de manera muy arraigada. Lorenzo, no quiero cerrar la conversación sin el último tema. Y me vengo más hacia los 60, y es sí el endurecimiento del régimen. Primero, digamos, contra ferrocarrileros, ¿no? Después contra médicos y finalmente contra estudiantes. Díaz Ordaz y previamente López Mateos. Cerremos ahí. Ese es un nuevo régimen que se vuelve abierta, yo te diría horrendamente autoritario. Es que siempre lo fue, Rafael. Siempre fue autoritario. Con Cárdenas también lo fue. No es que se haya endurecido, es que siempre fue así. Ahora, depende del liderazgo. Hay el liderazgo cardenista que entiende que hay una base social a la que él puede acudir y acude, le da la reforma agraria, le da el apoyo a los obreros y ellos le ayudan a quitarse a Calles, al jefe máximo de la Revolución Mexicana, a darle el poder por fin a la presidencia. Es Cárdenas el presidente realmente fuerte, pero ninguno acepta digamos, la democracia en el sentido tradicional de que, oigan, mi gobierno y el siguiente dependen del voto, depende de lo que las voluntades ciudadanas y mucho digan, menos ¿no? Los derechos de las personas como centro democrático. Entonces, si a Díaz Ordaz no se conjuga el hecho de los Juegos Olímpicos, de esta situación que para él era imprevista,
¿cómo controlas a unos estudiantes que no puedes controlar como a la CTM o a la CNC, sino que son realmente libres, porque no puedes controlar sus fuentes de trabajo? Y se te viene encima el momento de octubre de 68 en que el mundo está viéndote como el gran logro de la Revolución Mexicana va a permitir que se haga una olimpiada en un país periférico. No se había hecho antes. Bueno, una vez en Grecia, pues porque las olimpiadas tienen que el origen griego. Pero de ahí eran puros países desarrollados. Entonces México era el primero subdesarrollado que iba a ofrecerse como sede del espectáculo. Probablemente Díaz Ordaz, que sí era autoritario, pues todos eran autoritarios, no hubiera llegado a la matanza. Pero no se le ocurrió otra forma. Solución. Echeverría hizo lo mismo, pues el halconazo del 71, que es, si no es un 68 más pequeñito. Y más cruel, probablemente, por la cantidad de muertos que vinieron después con la guerrilla y con la guerra sucia. Ahora, este curso cierra en los 60, entonces me falta luego la siguiente entrevista de los 60 a la fecha. Pero bueno, esta probadita, Lorenzo, a mí ya me invita a meterme en la plataforma de Polimatía y tomar tu curso. No sabes cuánto te agradezco esta posibilidad de conversar. Gracias, Rafael. Hasta se me olvidó en los tiempos en los que estamos. Eres un estupendo narrador de la historia y lo has sido siempre. Gracias por acompañarnos aquí en Calle 11, Lorenzo. Que se va y quiero acostarme aquí, recostar junto a ti, junto a la sutilidad, verte bailar para mí, solos tú y yo aquí. El viento que se va y quiero acostarme aquí, recostar junto a ti, viendo las nubes pasar. Quiero quedarme aquí, iniciar un jardín. Creo en el destino y veo contigo. Somos hoy tan diferentes al mundo que es. Crece en tu camino, yo lo haré en el mío. Oigo al viento que dice amar no es poseer. Creo en el destino y veo no contigo. Somos hoy tan diferentes al mundo que es. Crece en tu camino, yo lo haré en el mío. Oigo al viento que dice amar no es poseer. Y creo en el destino.
es poseer